Yo he estado 9 años en el Tribunal Constitucional. Por eso le preguntamos a usted. Claro. Y he visto cómo determinadas leyes se llevaban a toda velocidad y otras yo no lo hacía. El Tribunal Constitucional tiene tiene muchas características, pero una de ellas es que es un tribunal presidencialista. Y en segundo lugar, que es un tribunal que funciona por bloques. Cuando yo llegué al tribunal había 9, éramos 12, había 10 magistrados, incluido el presidente y el vicepresidente, digamos que de la escudería socialista, y 2 que no lo éramos. Entonces, lo que depende es de que si el presidente tiene mayoría, que normalmente la tiene porque por eso es presidente, diga esto se señala en tal momento. O sea, una auténtica porque la tramitación procesal, el curso procesal de un recurso de inconstitucionalidad en realidad es muy rápida, al lado de cómo son los procesos judiciales muy complejos, no hay prueba, no hay nada, es decir, hay un trámite de alegaciones y terminado eso se puede señalar inmediatamente, pues más claro, o demorarlo 5 años como el estatuto. Más claro agua de nuevo, ¿eh? Otra vez, esto dicho desde dentro. No, menudos titulares, señor Mendizábal. No, yo no quiero hacer titulares. No, pero que esto es lo que decimos los periodistas, pero es importante que lo digan ellos, ¿no? Claro. Yo tengo alguna duda constitucional. Pero yo soy el mensajero y podéis conseguir con los titulares que me maten a mí. No, el mensajero somos nosotros. Sin ánimo de ponerle en un apuro, pero como miembro del Tribunal Constitucional que ha sido, me gustaría que nos aclarara el alcance exacto, a su juicio, claro, del artículo 155 de la Constitución, porque tal como está redactado, en ningún momento se utilizan los términos de intervenir la comunidad autónoma. Pero desde que ha surgido el desafío nacionalista, siempre se ha invocado el 155 como la vía para suspenderla. ¿Cuál es el margen de actuación legal y política que tendría un gobierno al amparo del 155? Mire usted, el artículo 155 se redactó con una constitución de consenso y en una situación en la que se cedió demasiado. Fue el gravísimo error de Suárez, que otros han callado y que yo he denunciado alguna vez en lo que he escrito, el gravísimo error de Suárez, el error del artículo 2, el error de esa distribución de competencias desordenada, el error de ese artículo que permite que el Estado no es que pueda delegar, es que puede traspasar competencias del Estado. Eso no se da en ningún Estado federal. Eso no se da en ningún Estado federal, en ningún Estado serio. Ese fue un gran error. Entonces, el artículo 55, redactado en ese ambiente de entreguismo a los nacionalismos que estaban colaborando en la Constitución y recordando lo que había ocurrido en 1934, que se había actuado de una manera tajante, absolutamente tajante en todos los sentidos, desde emplazar un cañón frente a la Generalidad a luego procesar... Encarcelar a Companys en este caso. Encarcelarlo. Lo llevaron a un buque a vapor a Uruguay. Suspender la autonomía, 10 horas duró el proceso. Suspender la autonomía, condenar a 30 años y un día el Tribunal de Garantías Constitucionales a Lluís Companys, etcétera, etcétera, etcétera. Recordando eso, pues parece ser que redactar un artículo como debía haber sido, más preciso, pues hería la sensibilidad de muchos. Y se redactó un artículo vagoroso. Fue una equivocación de los nacionalismos. Debían haber preferido
un artículo más preciso, porque ese artículo permite todo. Así, tranquilamente, dice, con el respaldo del Senado, dice, podrá dar instrucciones. De lo que sea. De lo que sea. Ya, bueno. De lo que sea. Que, por ejemplo, tal y como ha explicado usted, al admitir a trámite el Constitucional los recursos que ha presentado hoy el Gobierno, queda suspendida la ley de consultas y el decreto de convocatoria de 9N y, por tanto, el mandato de la ley de consultas, que dice que los alcaldes tendrán que colaborar obligatoriamente en disponer espacios públicos y urnas para la celebración de ese supuesto referéndum, los alcaldes estarían prevaricando en ese caso si estarían desobedeciendo. Y los Mossos de Escuadra, a las órdenes de quién quedarían si actuaran bajo su principio jerárquico actual. Los mozos de escuadra tienen que cumplir la ley con más razón todavía. Con más razón porque todo un funcionario que porta armas está mucho más obligado a la obediencia a las leyes y a los mandatos del poder civil. Pero podría crearse a través de la jerarquía y entonces habría que intervenir directamente. Luis, ¿tienes ahora la palabra? Habría que ponerlos a las órdenes del Gobierno de la Nación. Del Ministerio del Interior. No, del Gobierno de la Nación. Bueno, y ya veríamos quién ponía el Gobierno de la Nación. Claro. A las órdenes del Gobierno de la Nación española. Decía don Rafael de Mendizábal que estábamos parafraseando a Gabo, ante la crónica de un recurso anunciado. Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Con esta firma, Artur Mas cruzaba este sábado la línea roja que marcan la Constitución española y el Código Penal. A las 10:30 de la mañana, el presidente de la Generalitat firmaba el decreto de convocatoria del 9 de noviembre y ponía en marcha la maquinaria para celebrar una consulta ilegal. Y con ella, una campaña institucional que incluye anuncios en los medios de comunicación, una web donde se informa de cómo y dónde votar y hasta un reloj que anuncia los días que faltan para que llegue el referéndum. Ovacionado tras la firma, Mas le volvía a quitar hierro al asunto. A nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión con un voto en una urna. Al Ejecutivo sí le asusta, y este sábado pidió al Consejo de Estado el instrumento que le permitiría frenar en seco el desafío independentista, un informe que presentará junto con sus 2 recursos ante el Tribunal Constitucional. Dicho y hecho, ayer por la tarde el Consejo de Estado se reunió de forma extraordinaria un domingo por primera vez en la historia, y su dictamen fue claro: la consulta es ilegal por ser un referéndum en toda regla y por intentar crear una administración electoral paralela, algo para lo que solo el Gobierno central tiene competencias. Hoy mismo el Consejo de Ministros se ha reunido para aprobar los 2 recursos ante el Tribunal Constitucional y a partir de entonces este organismo suspenderá la ley de consultas y el decreto de convocatoria. Aún así, Artur Mas comunicó este fin de semana que no paralizará los preparativos del 9 de noviembre. No sabemos aún en qué consistirá la suspensión del Tribunal Constitucional. Según como sea, puede tener unos efectos u otros, por lo que de la manera que yo le explicaba, yo creo que tengo toda la autoridad y legitimidad para poder continuar y para poder avanzar. Un dispositivo que va a costar a los catalanes 9 millones de euros, con los que pretende instalar casi 11.000 urnas en 947 municipios catalanes. La Generalitat confía en que los ayuntamientos acudan a la llamada. Estoy convencida de tener la colaboración de todos los ayuntamientos de Cataluña a la hora de participar. Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana ya se prepara para el día en que el Tribunal Constitucional suspenda el referéndum y ha convocado protestas callejeras en todos los ayuntamientos catalanes. Bueno, exactamente lo que estábamos hablando. Todo esto es la crónica de una serie de acontecimientos anunciados hasta la saciedad. Luis, con esa comparecencia que el presidente del Gobierno hacía hincapié en algo que me gustaría que valoraras, y es el hecho de que haya dicho esta mañana lo consciente que es Artur Mas en lo demagógico que es hacer ese llamamiento a votar cuando lo que se va a votar es ilegal. Vamos a recordarlo. Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad
le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. Bueno, realmente está centrado el asunto en el aspecto Mollar, que es hurtar al pueblo español un derecho que le corresponde. Eso no a mí me ha parecido en ese sentido impecable. Lo que pasa es que dice Rajoy que la situación está, por estas decisiones unilaterales de Artur Mas, está en un punto de no retorno. Entonces, y luego abre la puerta al diálogo. Eso es lo que me parece que el presidente deja ahí un poco en el aire, y por eso me da la sensación de que le da más una última oportunidad para poder llegar a un acuerdo. Y una pregunta para el magistrado. De todos los delitos que se habla que podría estar cometiendo o podría cometer en el futuro Mas, malversación, prevaricación, violación del derecho a la intimidad, desobediencia, hay uno más que muchos juristas están comentando, que es el de sedición. Le pregunto qué tendría que pasar, cuál sería el escenario en el que Artur Mas podría cometer delito de sedición. El delito de sedición es un delito ya que implica una salida al exterior, una salida a la calle. Entonces, si se llegara por ejemplo, a eso que llaman desobediencia civil, podría llegarse a la sedición, según las circunstancias. Podría llegarse a la sedición. De todas maneras, con los delitos que hay son suficientes, porque lo que no se da cuenta mucha gente es que no hace falta llevar a la cárcel a la consejera de Educación por haber incumplido la sentencia del Tribunal Constitucional, además con choteo. Sí, sí. Voy a aplicar las horas de castellano a las explicaciones de la matemática, o esos cumplimientos de ponga usted la bandera y pone una banderita así en un rincón. No, eso ya además es cachondeo, que también cabrea. También cabrea a la gente, cabrea al ciudadano y cabrea... Sobre todo la impunidad es lo que más cabrea al ciudadano, que se haga impunemente, eso es lo que más cabrea. Isabel, eso es precisamente lo que rige en España desde hace años. En efecto. Rige la impunidad. En efecto. No cumplimos la ley más que unos cuantos despistados. Pero perdóname un segundo, porque me gustaría que viéramos, lo decía Rafael de Mendizábal, esa desobediencia que es ir a votar. Fíjese cómo llamaba ella el propio Oriol Junqueras, que sabe que quiere estar detrás de lo que haga Artur Mas, quiere animarle a que haga desobediencia civil. ¿Qué significa desobedecer? Pues desobedecer significa votar. Cuando los ciudadanos quieren votar y alguien les quiere prohibir que voten, desobedecer significa votar. O sea, desobedecer significa votar. Quieren votar sí o sí. Pues si lo vota, entonces podríamos estar en el delito de sedición. Directamente, porque para eso tienen que alterar el estado de las cosas exteriormente, ¿comprende? Con tumulto, ¿no? El Código Penal, con tumulto. ¿No? Claro, no, para eso ya se mete uno en toda la dinámica. Si se sacan las urnas y se utiliza el censo, eso es un delito de sedición, ¿no? Para votar un referéndum de autodeterminación, ¿eso es sedición o no es sedición? Y si el gobierno permite que otras entidades, no oficialmente miembros del gobierno, pero obviamente conchavados con el gobierno catalán, estoy hablando, provoquen, o sea, protesten en la calle contra la decisión del Constitucional o intenten hacer esto, ¿eso sería sedición? No, vamos a no confundir. Yo creo que aquí hay que aplicar, hay que poner la cabeza a enfriar. Sí. O sea, el corazón no, pero la cabeza sí. Eso está bien visto. La cabeza fría, porque además con la cabeza fría se consiguen los propósitos que uno tiene mucho mejor que cuando se cabrea uno y se pone vehemente y empieza a cegarse. Sin duda. No. El delito de sedición, de una manera, para explicarlo de una manera sencilla, es una modalidad aguada del delito de rebelión. Su modalidad ya tensa es el delito de rebelión.